Y de inmediato, amigos, pasamos a analizar este tema en nuestro segmento de entrevistas, dado que es evidente que las reacciones se generaron desde distintos sectores. Hay varias lecturas de lo que fue la jornada de movilización de este jueves convocada por sectores de la oposición. Ya nos acompaña José Villavicencio, él es presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, UGT, a quien le damos la más cordial bienvenida a este espacio. Gracias, un gusto. En primer lugar, saludar a nombre de nuestra central sindical, Unión General de Trabajadores del Ecuador, y agradecer el espacio que nos brindan a los trabajadores. Bien, ustedes ya han hecho su propio balance de lo que fue la jornada del día de ayer. Sí, de hecho, el día de hoy nos reunimos con todos los dirigentes nacionales que somos parte de este colectivo, hicimos un balance y hemos planteado de que ha sido una jornada exitosa, histórica, porque pese a la lluvia, los trabajadores, los diferentes sectores sociales se movilizaron en las diferentes capitales de la provincia. No obstante, desde el gobierno se la ha catalogado como un fracaso. Mire, yo diría de que no se puede tapar el sol con un dedo. El pueblo ecuatoriano es testigo, vio cómo se coparon las calles aquí en la ciudad de Quito, que hemos dicho que son más de 70.000 trabajadores y pueblo ecuatoriano, y a nivel nacional. Creo que se trata de desprestigiar como se la hizo antes, cuando desde el gobierno se duplicó, triplicó la propaganda, tanto televisiva y radial, desprestigiando que no habían razones para movilizarnos los trabajadores. Y es lamentable, recién escuchaba a los señores asambleístas donde dice que hay una propuesta de que se está garantizando la estabilidad laboral, pero hoy trabajadores del sector público y privado que tienen contrato indefinido han sido despedidos, como pasó con los trabajadores de Petroamazonas, que ellos lograron la estabilidad luego del mandato 8, donde se garantizaba o se eliminaba, entre comillas, la tercerización laboral. Sin embargo, han sido despedidos. Hoy son despedidos más de 400 trabajadores de la Fabril, entonces no se está garantizando una estabilidad laboral en el hecho de decir de que teniendo contrato indefinido se está garantizando. Por otro lado, también se dice de que se está protegiendo a la mujer embarazada y al dirigente sindical, pero yo sí les pediría a los señores asambleístas que revisemos el código actual y la misma Constitución, donde ahí ya se protege y se garantiza estos derechos. Pero bien, si ustedes, si bien es cierto, ustedes han formulado estas observaciones, han expuesto estos criterios en lo que fue la movilización de este jueves, ¿cuáles son en concreto las propuestas que ustedes plantean además al gobierno? Porque es real que la protesta es un derecho consagrado. Sin embargo, ¿cuáles son las alternativas también que se evidencian como parte de las propuestas de los sectores de la oposición? Mire, nosotros hemos dicho de que tenemos una propuesta y el pueblo ecuatoriano, los señores asambleístas conocen que en el 23 de mayo del 2012 le entregamos una propuesta de código del trabajo, porque nosotros hemos planteado de que estamos de acuerdo con un nuevo código orgánico del trabajo, que tiene que ponerse a nivel o al tono de la Constitución, de los convenios internacionales y de los mismos derechos humanos, porque consideramos que el trabajo es parte del derecho humano. Hemos presentado, pero no se toma en cuenta, y no queremos de que solo se apruebe la propuesta de los trabajadores, sino que sea una propuesta para ahí se debata tripartitamente con el gobierno, los empresarios y los trabajadores. Sin embargo, no se ha tomado en cuenta nuestras propuestas. ¿Cómo cuáles, por ejemplo, a propósito del tratamiento del proyecto de ley para la justicia laboral? Anteriormente tuvimos varias reuniones con el exministro Vacas, luego con el señor Carrasco, pero no se ha tomado en cuenta nuestras propuestas. Por eso es que nosotros hemos planteado, sí, vamos al diálogo, vamos al debate, vamos a continuar exigiendo el diálogo, pero que sea un diálogo honesto, sincero, para que se tome en cuenta. Lo que nosotros venimos planteando es de que se garantice la columna vertebral de los derechos de los trabajadores. Entonces, esto se explica como garantizar la estabilidad laboral, la contratación colectiva, la libertad sindical, el derecho a la huelga, a la jubilación patronal, un salario justo, como lo plantea la misma Constitución. Sin embargo, esto no se toma en cuenta. ¿Pero acaso estos elementos no han sido considerados en el tratamiento del proyecto de ley para la justicia laboral? ¿O al hablar de que se tomen en cuenta sus propuestas nos estamos refiriendo a que se retome la iniciativa de tratar un nuevo proyecto de código laboral? Mire, nosotros hemos planteado de que estamos de acuerdo con un nuevo código orgánico del trabajo. Lo que no estábamos de acuerdo es qué tipo de código quiso aprobar desde parte del gobierno, que era regresivo en materia laboral, que se estaban eliminando todos los derechos que anteriormente le nombré. Entonces nosotros queremos y hemos planteado y ratificamos que queremos un nuevo código orgánico que sea discutido tripartitamente, pero que sea en beneficio de los trabajadores, que sea en beneficio del más débil. ¿Ese es el planteamiento, que se trate un nuevo proyecto de código y con eso desmerecen de alguna manera esta propuesta que vino desde el Ejecutivo?
De hecho, nosotros planteamos un nuevo código orgánico y que se solucione la conflictividad laboral. Porque el señor ministro dice de que no sabemos por qué marchamos o que no tenemos propuestas, pero sí le decimos al señor ministro que no ha tenido la capacidad suficiente para resolver la conflictividad laboral y se ha dedicado a insultar a los dirigentes nacionales, a dividir al movimiento sindical, pero no a resolver la conflictividad laboral. Hoy, cuando tienen solo, para poner un ejemplo, para registrar una directiva que tiene en plazo 30 días, van de más de 4 meses y no registran una directiva. Y no es el tema de que están afectando solo por no registrarle la directiva. Esto también se afecta porque tienen contratos colectivos por firmar y no se pueden firmar porque no se les legaliza la directiva. Y son hasta empresas privadas. Y le puedo poner un ejemplo, le doy el nombre, Palmeras del Ecuador. Más de 3 meses están los documentos en el ministerio para que se registre esta directiva y no lo hacen. Que no está quien lo firma, que se fue el que está responsable y por ende no se puede firmar el contrato colectivo. Entonces, esto le molesta a los trabajadores porque no ha habido la capacidad de resolver. Y así podemos ir determinando cientos de ejemplos que pasan a nivel nacional. Ahora bien, el aspecto laboral es apenas uno de los elementos que fue motivo de protesta el día de ayer. También hubo otros por los cuales marcharon los ciudadanos, los dirigentes de diversas organizaciones y demás. Se dijo que era una marcha pacífica. Sin embargo, al final del día vimos que hubo disturbios, sobre todo en la capital. Mire, el colectivo de División Nacional tiene una plataforma unitaria que está por el tema del Código Laboral, está el tema de la ley de tierras, el tema de la ley de agua, educación. Y nosotros hemos planteado y ratificamos que dentro de ese derecho que tenemos los trabajadores y los pueblos, de ese derecho a la resistencia, salimos el 19 de marzo. Nosotros hemos planteado en la rueda de prensa del día de mañana y lo ratificamos de que ha habido gente infiltrada, que esos personajes que han actuado mal, que ese grupo de personas no son parte de ninguna central nacional ni de parte de ningún colectivo que llamamos a la movilización. Sin embargo, pero portaban inclusive las banderas de identificación de quienes participaron. El tema es de que los infiltrados cogen las banderas para hacer quedar mal a quienes convocamos a una movilización. Por eso es lo que nosotros hemos planteado y ratificamos de que no son parte de nuestras organizaciones, de las organizaciones convocantes. Son infiltrados los que actuaron mal, otro grupo también que sin embargo nosotros hemos planteado que no podíamos prohibirles porque también se sienten descontentos de las políticas que están afectando al pueblo ecuatoriano. Es decir, ustedes respaldan de alguna manera este proceso de investigación que se va a iniciar a propósito de los disturbios ocurridos. Mire, nosotros hemos planteado que en el tema de aquí de Quito tiene la policía las fotos porque hay un encapuchado, luego se las saca, le toman las fotos y no lo detienen. Entonces tienen las fotos, que investiguen, pero sí lo que pedimos es la libertad de los compañeros de Riobamba porque son compañeros campesinos, obreros y estudiantes que han sido detenidos. Pero en el caso de Quito hubo entre los detenidos el hijo de un dirigente sindical. Mire, el compañero Pablo Serrano ha podido explicar de que ha sido un malentendido lo que ha tratado el compañero o el hijo del compañero presidente es poder decir de que no se generen disturbios y ha habido un malentendido, por eso ni la misma periodista puso cargos y pudo salir libre inmediatamente porque hubo un malentendido y eso se ha visto. Sin embargo, nosotros ratificamos de que si la policía tiene los videos pueda detener a estas personas que han sido infiltradas y que hacen quedar mal al movimiento social que ha sido convocado a una movilización en rechazo a las políticas del gobierno. Desde ya ustedes anticipan que habrá una nueva movilización prevista para el próximo 9 de abril. Mire, nosotros hemos planteado y haciendo uso del mandato que dio las diferentes organizaciones sindicales y sociales el 7 de febrero en la ciudad de Quito, estableció diferentes aspectos, no solo en el tema de la movilización, sino en el tema de ir haciendo foros, debates sobre el tema de las reformas a la Constitución, el Código Laboral. Las enmiendas constitucionales. Sí, porque se dice de que se garantiza la libertad organizativa, pero por otro lado no se eliminan del sindicato del sector público. Es una cada evidencia de lo que está pasando en nuestro país. Entonces, haciendo uso de ese mandato, tenemos y también siendo parte de ese colectivo unitario, el 26 también nos movilizamos en el tema del seguro campesino y en el tema de decir que no estamos de acuerdo con lo que viene pasando en la seguridad social, y también el 9 de abril que se movilizan los compañeros trabajadores autónomos, los pequeños comerciantes, y a ir preparando ese 1 de mayo unitario, combativo en defensa de nuestros derechos. Ahora, ¿qué es lo que se espera de todas estas jornadas? Porque desde el gobierno se ha manifestado que esto no es más que un intento desestabilizador.
Mire, nosotros ratificamos que no queremos desestabilizar al gobierno y también ratificamos de que esta movilización no ha sido una movilización ni de la derecha de Lasso, ni de Nebot, ni de Gutiérrez, ni peor la nueva derecha que está en la Alianza País. Esta ha sido una movilización de los trabajadores y los sectores sociales y lo que queremos es que el gobierno rectifique las políticas que vienen afectando al pueblo ecuatoriano. ¿Ustedes mantienen la expectativa de ser escuchados de alguna manera por el gobierno? Tenemos la expectativa que se siente a dialogar y que tome nuestras propuestas. Mire, nosotros le mandamos un oficio al señor presidente el 13 de septiembre del 2014 para que nos reciba. Sin embargo, salió en la sabatina a insultarnos, que si queríamos hablar con él, ganemos las elecciones. Entonces, de que le ponemos ahí que resuelvan las conflictividades, los conflictos laborales. Es parte de la política laboral que está pasando en el país. Entonces, en vez de decir voy a atenderlos, los voy a escuchar, se burla de las peticiones que hacemos los trabajadores. Pero es que él menciona que él no se sentará a dialogar con tirapiedras, así es como los ha denominado, y esto responde en cierta medida, por ejemplo, a hechos como los ocurridos de ayer, aunque usted ha aclarado que se trata de infiltrados. Sí, mire, entonces, ¿cómo entender aquello? Yo diría de que lamentablemente el gobierno viene cometiendo algunos errores que le vienen afectando porque no quiere escuchar a los verdaderos actores, los que desarrollan el país, que fundamentalmente somos los trabajadores. Pero sí es lamentable de que se reúne con los empresarios. Entonces, ¿qué demuestra el pueblo ecuatoriano? Que las leyes las están haciendo el gobierno y los empresarios y no se toma en cuenta a los trabajadores y a los sectores sociales. Dijeron luego de la reunión los empresarios de que han puesto algunos elementos para que se tome en cuenta en las reformas laborales. Hoy vemos de que ha sido acogido ese planteamiento de los empresarios porque hoy han pedido más tiempo los de la Comisión de lo Laboral para la aprobación de las reformas. Entonces, esto ratifica que hay acuerdo, sí, entre los empresarios y gobierno, pero no se toma en cuenta la posición que tenemos los trabajadores y los sectores sociales. Una pregunta adicional y con esto cierro esta entrevista. Para esta noche también está convocada una suerte de concentración en la ciudad capital. Mire, no tengo conocimiento. No está organizada por el sector de los trabajadores. No, nosotros hemos hecho la acción que era convocada para el 19 de marzo, luego el 26, como hemos planteado anteriormente, el 9 de abril y el 1 de mayo. Hoy no tenemos conocimiento de ninguna concentración. Bien, y estaremos a la expectativa entonces de lo que ocurra en los días posteriores a propósito de estas jornadas nuevamente convocadas de movilización en el país. Gracias a la presencia de José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, quien nos ha acompañado en este espacio. Gracias por acompañarnos. Amigos, nos vamos a una primera pausa. No se vayan, esto es nuestra Asamblea, el informativo de la Televisión Legislativa del Ecuador. Volvemos.